Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Hablándoles un momento más en este momento histórico, un momento más único de lo que podemos hablar sobre la literatura. Y hoy en día les traigo de lo que es la literatura rusa, con, con una obra muy, no tan muy, sino una obra que nos embarca en esa visión de desentrañación de ideas, de pensamientos y sobre todo aquello que llena de, nos llena las ideas, ¿no? Antes de ello me presento a todos ustedes. Mi nombre es Jonathan Ramos Ramírez, estudiante de la carrera docente de la especialidad de comunicación. Y bueno, como siempre les traigo una información detallada de lo que podido entender de las obras literarias, algunas que me ha gustado y otras que no, pero en lo general cumpliendo con esa función de informar a lo que va mi avance, ¿no? Soy estudiante del Instituto también Sagrado Corazón de Jesús de Chiclayo, del distrito de José Leonardo Ortiz. Y bueno, hablando un poco de Guerra y Paz de Tuol Tolsin, creo que así se llama su nombre, si no mayor referencia, Guerra y Paz, sí. Escrita por Tuol Tolsin, es una obra, es una de las novelas más famosas de la literatura rusa y se ambienta en la época de la Guerra Napoleónica, explorando la vida de varias familias, es lo que nos detalla esto. Varias familias, explorando la vida de varias familias aristócratas rusas. Pero en ello también el contexto social y político que se presenta, que se utiliza reuniones de la alta sociedad, como las organizaciones por Ana, pero refleja las tensiones entre las clases altas y rusas de los grandes cambios históricos. Lo que también detalla aquí en esta obra son tantos puntos específicos, como también estas fragmentaciones, ¿no? Bueno, al detallar, Guerra y Paz tiene dos grandes núcleos en su narrativa dentro de la obra que he podido identificar. La guerra y la vida personal de los personajes, especialmente en el contexto de los aristócratas, no, aristocracia rusa. La narrativa más fuerte, sin duda, es la de los personajes, sus transformaciones y las decisiones que enfrentan en medio de los grandes acontecimientos históricos. La novela detalla, por un lado, la lucha interna de los personajes como Pierre, Adrien y Natasha, quienes atraviesan procesos de maduración, amor, pérdida y búsqueda del sentido de la vida. Mientras tanto, también se profundiza en cómo la historia, las grandes bellezas y los eventos políticos afectan sus sentidos, como en las invasiones neapolitánicas, sus consecuencias para Rusia. Tolkien se enfoca no solo en los grandes momentos de la guerra, sino que también como la vida cotidiana. Bueno, también, claro, eso que lo refleja, ¿no? Las relaciones personales y de los dilemas filosóficos se entrelazan con la historia. La novela también reflexiona sobre el poder del destino, la libertad individual, la influencia de los colectivos y los acontecimientos históricos. Fragmentos que he podido sacar de la obra es en el capítulo uno, no, parte uno del capítulo 20, ¿no? El momento de ¿cómo se llama? De la revelación de Pierre. Pierre no sabía, permítame, Pierre no sabía cómo pensar. En su alma había algo como una sensación de incomodidad, de temor y de duda, y sin embargo no quería abandonar ese estado, porque a pesar de todo, le parecía que en ese momento algo nuevo y profundo se estaba desarrollando dentro de él. En este fragmento, Pierre comienza a experimentar una transformación interna, se enfrenta a un dilema existencial sobre su propósito y las circunstancias de su vida. El sentido de la incomodidad y la duda representa el conflicto interno que caracteriza su evolución como personaje, simbolizando la búsqueda de su identidad en un mundo lleno de incertidumbre.
Ese es lo que he podido detallar en esa parte del capítulo 20. El capítulo 4, el conflicto de Adri con la guerra. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué es la guerra? Pensó Adrián. ¿Es acaso la oportunidad de cambiar el destino de las naciones? ¿O simplemente es un espectáculo vacío de sangre y sufrimiento? ¿Es realmente una lucha por la gloria o es solo una necesidad impuesta por los hombres de poder? Adri está cuestionando el verdadero significado de la guerra. Este pasaje refleja la visión crítica de Tolkien sobre el conflicto bélico, sobre el conflicto bélico. Ese es lo que nos está detallando este punto. Y también la guerra no solo es idealizada, sino vista por una repentina, dice, una repetición ciega del sufrimiento humano, en lo que el destino de las naciones se ve manipulado por intereses que poco tienen que ver con con las personas que realmente luchan. Esta reflexión interna refleja mayormente, ¿cómo se puede decir? Refleja mayormente el desgaste emocional y filosófico de los personajes, especialmente de Adri, quien busca su propósito más profundo. Otro punto también que detalla es en el capítulo 12, parte 4, el amor entre Pierre y Natasha. Pero no, este fragmento que he sacado. Pero no es, permítame leer, pero en ese momento, cuando Natasha levantó los ojos hacia él, Pierre sintió que a pesar de todo lo que había sucedido, lo único que era su amor por ella. Todo lo demás se desvaneció. ¿Esto qué nos quiere decir? Aquí se muestra el poder del amor como un refugio ante la adversidad. A pesar de las tensiones externas, las luchas internas de Pierre y el sufrimiento. El amor por Natasha representa una especie de redención emocional. Este pasaje revela la conexión profunda entre los personajes que mantienen intacto incluso frente a las tragedias, las dificultades del contexto histórico. Eso es lo que nos detalla este capítulo 12. Ahora, el capítulo 7, parte 3, refleja la Tolkien sobre el destino. Los hombres no son dueños de su destino, sino simples instrumentos de la voluntad colectiva. La historia que es la historia la que actúa, no los individuos. Los grandes hombres son meros espectáculos del movimiento de la historia. Este fragmento expresa una de las ideas centrales de Tolstoy, la crítica a la concepción heroica de la historia, en lo que se coloca en ciertos individuos como responsables directos de los grandes eventos. Sugiere que la historia es un proceso colectivo y también un proceso colectivo e inevitable y que los hombres son solo actores de un escenario mucho más grande. Esta reflexión, bueno, esta reflexión que me puede dar pone en duda la idea de la literatura individual frente a las fuerzas históricas. También otro pasaje que he podido detallar es el capítulo 12, parte 2, la visión de Perry sobre la vida. La vida, como ese fragmento lo dice, la vida es una sucesión de momentos fugaces que se nos escapan de las manos, tratando de entenderla, pero siempre nos elude. Y lo que queda es nuestra búsqueda nuestra búsqueda de algo que ni siquiera sabemos si existe. Este pasaje mayormente refleja su frustración existencial. La vida le parece efímera y difícil de comprender, lo que le lleva a reflexionar sobre la naturaleza incierta de la existencia humana. Esta sensación de vaciedad, o sea, de vacío, típica de los personajes de Tolkien, ilustra la constante búsqueda del sentido en medio de un mundo que parece desmoronarse o no, o no ofrece respuestas claras.
Eso es lo que nos da este capítulo 12, mientras que el capítulo 15, el sentido de la guerra para Adri, el sentido de la guerra ya es muy distinto, pues. La guerra, pensaba Adri, no es solo la lucha de los ejércitos, sino una lucha más profunda interna es un campo de batalla que va más allá de las fronteras físicas, un campo que se libera en el alma de cada hombre. En el capítulo 8, parte 3, el conflicto en Tasha con el amor también de Taya, Tasha se sentía perdida, como si el amor fuera algo que lo consumía. No sabía si amaba a Adri o simplemente estaba buscando algo para llenar el vacío de su alma. El otro era el capítulo 3, la parte 4, la reflexión de Tosi sobre el poder de la historia. La historia no es más que una maraña de actos y reacciones sobre las intenciones de los grandes hombres. No son más que una pequeña parte del movimiento general de los eventos. La historia es un proceso colectivo sin liderarse ni por segundos, sino una corriente que arrastra a todo lo por igual. Y bueno, eso es lo que puedo detallarles. Y una pequeña, lo que puedo detallarles al final de este video es lo siguiente. Lo siguiente, Pierre se encontraba, es una narrativa que he podido crearles. Espero que les sea de utilidad lo que también acabo de leer. Te acabo de crear, ¿no? Porque es extenso, que nos dice de esta manera. Pierre puso. Se encontraba en una reflexión profunda en el crisol de su alma, buscando algo que le diera sentido a sus vidas. Eso es lo que nos quiere dar estas fragmentaciones, ¿no? Y con la terminación de lo que puedo detallarles de esta obra en lo particular, les traigo mayormente una información muy detallada o también corta, ¿no? De lo que puede entender, porque al final es una obra es para darte su apreciación de lo que tú puedes entender de esta obra y cómo genera ese impacto, ya que esta obra está llena de filosofía, de muchas cosas, y yo, para serles honesto, no me llevo muy bien con la filosofía, pero a las finales logro comprender algunos puntos que los puedo utilizar para mi día a día. Bueno, conmigo será hasta este momento, en otro momento les traeré otra obra. Cuídense, chao.